Amigas y amigos, les saluda Francisco Tarmendrael. Muchas gracias como siempre por seguir las cápsulas que estoy desarrollando en el marco de este confinamiento. Cápsulas que pretenden ser un aporte en materia de historia y cultura para quienes me siguen en las redes sociales y en general. Para esta ocasión, para mí es un honor presentar a la señora ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, eh, señora ministra Carola Rivas Vargas. ¿Cómo está, ministra? Eh, Muy bien, muchas gracias Francisco por esta invitación tan interesante a compartir algunos temas en pandemia, como dices tú. Así es importante educar y difundir cultura en estos tiempos de confinamiento. Para esta ocasión, invité a la señora ministra porque ella es la presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, MACHI, ¿cierto? Así es. Bien, para conocer un poco más sobre esta asociación y la labor que cumple no solamente en el Poder Judicial, sino que también en la sociedad en general, ¿ya? Hay que recordar que el tema de género, por ejemplo, es un tema transversal que no solamente se tiene que abordar en marzo, sino que también todo el tiempo. Así que, ministra, comencemos. Primero que nada, cuéntenos un poco en qué consiste MACHI, la asociación. Bueno, la Asociación de Magistradas Chilenas es una corporación de derecho privado que fue fundada en el año 2013 por un grupo de juezas, jueces, defensoras, fiscalas del Ministerio Público y también funcionarias del Poder Judicial, quienes se fijaron como un objetivo principal la promoción y defensa de los derechos de las mujeres conforme al derecho nacional e internacional, y en un marco de un compromiso de igualdad, justicia y el Estado de Derecho como pilares de una república democrática. Ahora, la idea partió precisamente mirando al extranjero y viendo que existía una gran organización internacional de mujeres juezas, la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, una organización sin fines de lucro que había sido fundada en el año 1991 en Estados Unidos y que reunía y reúne al día de hoy más de 5.000 juezas de todo el mundo. Entonces, esta organización se crea como el capítulo chileno de esta estructura tan importante que pretende la promoción, difusión y defensa de los derechos de las mujeres. ¿Cómo lo hicimos? En principio, bastante restringidas dentro de nuestras funciones por elementos externos, porque pareció que en principio no se vio con buenos ojos el tener a juezas en un objetivo tan específico como eran los defensas de los derechos humanos de las mujeres. Incluso se nos atribuyó en muchas ocasiones que estábamos prácticamente comprometiendo nuestra imparcialidad al empezar a promover los derechos especiales de cierto grupo de personas, mujeres, y que por lo tanto ello afectaba nuestra función. Pero con el tiempo fuimos siendo validadas tanto en la organización del Poder Judicial, pero primero, antes que al interior, yo creo que fuimos muy validadas al exterior, precisamente porque todas nuestras actividades del inicio y hasta el día de hoy se refieren a actividades de sensibilización en género, de capacitación y en todo nivel. Nosotros partimos hablando y visibilizando lo que era la violencia de género, no solamente en ámbitos académicos y universitarios, sino que en juntas de vecinos, en municipalidades, en colegios, a donde nos invitaran. Y también empezamos a realizar trabajos Perfecto. específicos con un compromiso. Estimada ministra, usted me contó que hubo algunos problemas cuando comenzó MACHI, ¿cierto? Eh, ¿Se puede decir así? ¿Problemas propios Unos de... conflictos. Algunos conflictos porque no se entendía que un grupo de juezas, fiscales, defensoras pudiéramos abrazar un objetivo específico como era la defensa de los derechos de las mujeres. Y en ese sentido, claro, se nos criticaba el poder estar incluso vulnerando la imparcialidad por promover una justicia para las mujeres. Sin embargo, al día de hoy eso obviamente está total y absolutamente desestimado, porque lo que hacemos y que deberían hacer todos los jueces es precisamente la defensa de los derechos humanos de todas las personas.
y los derechos de las mujeres hoy día se ven ampliamente vulnerados por la sociedad, por nuestro sistema, y el Poder Judicial no es ajeno a estas vulneraciones que se realizan respecto a los derechos humanos de las mujeres. Especialmente hay un ámbito que tenía que ser visibilizado, que era el acceso a la justicia, especialmente de mujeres víctimas. Y qué más, como tú lo dijiste al inicio, lo hemos visto ahora en pandemia, donde las cifras de violencia en contra de la mujer han ido en alza, y frente a ello, el Poder Judicial debe dar una respuesta satisfactoria, y lamentablemente no la había dado. Y eso precisamente quedó reflejado en varias encuestas que se hicieron hace 5 años atrás respecto de la violencia de género al interior del Poder Judicial, y que empezaron, mejor dicho, con la creación de una Secretaría de Género e Igualdad en la propia Corte Suprema, lo que demuestra que nuestro discurso de hace 7 años atrás no solamente era un discurso válido, era realmente el camino que tenían que elegir jueces y juezas para realizar su función de protección de los derechos humanos de la forma como está ordenada en la Constitución y los tratados internacionales. Estimada ministra, recién mencionó justamente la creación de la Secretaría de Género de la Corte Suprema, justamente ante lo que usted expresaba. No sé si puede detallar un poco más ello. Bueno, hace 5 años atrás, más o menos, la Corte Suprema, y a través específicamente de su ministra Andrea Muñoz, se constató la necesidad de visibilizar que dentro del Poder Judicial existían brechas de género importantes. Así como la sociedad chilena manifiesta brechas de género y discriminación en contra de la mujer, esto que se manifiesta en la sociedad también se replica en órganos del Estado y poderes como el Poder Judicial. De esta manera, primero se emite una encuesta para poder primero evaluar en qué situación estábamos. Y lamentablemente esa encuesta, hace 5 años atrás, reveló datos bastante vergonzosos de lo que ocurría al interior del Poder Judicial, especialmente en lo que significaba violencia de género en contra de la mujer en relación a acoso sexual, acoso laboral y ciertas brechas que impedían a las mujeres al interior del servicio poder ascender, por ejemplo, o poder realizar su trabajo sin ser objeto de discriminación. Estos resultados que eran hacia el interior del Poder Judicial obviamente se replicaban hacia el exterior y afectaban entonces el acceso a la justicia de las usuarias. De esta manera se visibilizó la necesidad de implantar una política de género y no discriminación en el Poder Judicial, y se crea entonces la Secretaría de Género, que en conjunto con diversos órganos al interior de nuestra institución y también con apoyo de organizaciones extranjeras, elaboró una política de género y no discriminación, que fue realmente todo un hito como institución del Estado en el cumplimiento de la obligación que como órgano del Estado tenemos en la protección, promoción y defensa de los derechos humanos de todas las personas, y precisamente también en garantizar la no discriminación, porque con ello no solamente cumplimos nuestra función esencial, que es el acceso a la justicia de todas las personas sin discriminación. Hoy día la Secretaría no solamente elaboró la política, sino que elaboró muchos protocolos, siempre con la colaboración de distintas entidades, entre ellas la asociación que represento, que ha participado desde el inicio en todo el trabajo de la Secretaría de Género, y hasta el día de hoy yo misma pertenezco al Consejo Consultivo de la Secretaría de Género, y es así como se han elaborado protocolos para la denuncia del acoso sexual, protocolos para incorporar la perspectiva de género en las sentencias, y en su momento diversas campañas para visibilizar
y también para promover el acceso a la justicia de mujeres y grupos en situación de discriminación, elaborándose también un protocolo en conjunto con la Universidad de Concepción. Perfecto, muy bien. Estimada ministra, en estos tiempos de confinamiento, ¿cuál ha sido la labor de Machi? Tomando en cuenta lo que conversaba en un principio, de que han aumentado las denuncias por violencia de género producto de este confinamiento, entre otros Bueno, factores. como le contaba, la Asociación de Magistradas Chilenas participa dentro del Consejo Consultivo de la Secretaría de Género. La Secretaría de Género realizó acciones para mejorar el acceso a la justicia en tiempos de pandemia de mujeres que son víctimas de este tipo de atentados a sus derechos humanos. Se desarrollaron diversos protocolos de comunicación principalmente, porque si bien las cifras que nos proporcionaba el CERNAMEG daban cuenta de un aumento de la violencia, especialmente de aquella intrafamiliar, estas cifras nos estaban reflejando en un proporcional aumento de denuncia de los tribunales. Por lo tanto, se empezó a trabajar en canales de facilitación de denuncias para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, y en estos nuevos protocolos en lo que obviamente nuestra institución participa a través de, como les contaba, de la Secretaría de Género. Sin embargo, nuestra organización quiso dejar en evidencia en estos últimos meses, y hemos trabajado en visibilizarlo, que fue lo que se produjo con el 10% de retención de la AFP. Eso no ha hecho más que evidenciar lo que hemos denominado una crisis de los cuidados. Hoy día nuestra sociedad había invisibilizado los cuidados que realizan principalmente mujeres en relación a sus hijos, y la poca y nada interés estatal en regular esta situación, al punto que en la retención del 10% y las largas filas de mujeres en los juzgados de familia para exigir el derecho de sus hijos fue realmente una vergüenza, yo creo. ¿Ya? Porque no es posible que, como lo dijo una colega mía, las deudas de alimentos, las deudas para los hijos sean una deuda que sea prácticamente de una importancia inferior a aquellas que cobran los bancos u otras instituciones, al punto que tengamos un altísimo porcentaje de padres que no la cancelan porque no... uno, porque no tiene ninguna conciencia de que la obligación es con los hijos, y otra, por lo que te he contado, porque los cuidados hoy día se han atribuido exclusivamente a las mujeres, al punto que en pandemia las mujeres hemos tenido que soportar una doble presencia, una doble carga. Quienes trabajamos, no solamente hoy día estamos trabajando, sino que a su vez estamos atendiendo el hogar, atendiendo la escolaridad de nuestros hijos que también están encerrados en las casas. Y lo dijo una encuesta de hace poco de la revista Paula, en la tercera, sobre los hombres cero, Sí, perfecto, me acuerdo, sí. Sí, importantes porcentajes de hombres que no colaboran ni asumen como una responsabilidad propia, porque la colaboración, ya dejémoslo a un lado, es una responsabilidad propia lo que son las labores en la casa, el cuidado de los hijos y la educación, al punto que hoy día estaba leyendo sobre un proyecto de ley para precisamente valorizar la labor de cuidados que hoy día están solamente responsabilizados o personificados en las mujeres, al punto de que se invisibiliza todo este trabajo y ni siquiera se reconoce, y los padres de estos hijos que deben comer, que deben vivir, no asumen esta responsabilidad, y hoy día tenemos esta crisis que nosotros quisimos precisamente evidenciar para el mes de noviembre, que era el mes donde se conmemora el día 25 la violencia contra la mujer, que la violencia económica también es violencia. ¿Mm? Sí, es un problema que
el asunto del 10%, el primer retiro del 10% dejó Mm. una evidencia de este vacío, este agujero, si se puede decir, ¿cierto?, que había respecto a las deudas por pensión alimenticia, por ejemplo, entre otras aristas. Em, Estimada ministra, ¿cuál es la situación, volviendo al tema un poco del Poder Judicial en género en el presente? Ya conversamos la creación de la Secretaría de Género de la Corte Suprema, pero ¿qué otras acciones se han desarrollado y en la práctica? O sea, una cosa es en el Sí, papel y otra cosa es lo que sucede en la en práctica. la práctica. Mira, nuestra asociación presentó el año pasado una solicitud a la Corte Suprema para que se revisaran los reglamentos, las actas respecto del nombramiento de funcionarios, porque exigimos paridad de género en los nombramientos. Nuestro Poder Judicial refleja una alto número de mujeres que son funcionarias o que son juezas en la primera instancia, pero lamentablemente este porcentaje se reduce dramáticamente a medida que se va escalando en los escalafones superiores. En las cortes de apelaciones del 52% de mujeres se reduce al 35% y en la Corte Suprema hasta hace poco era un 21%. Los dos últimos nombramientos de mujeres lo han elevado al 30%, pero no se ha logrado una paridad en los términos o en la velocidad que corresponde, ¿ya? De esta manera, una de las peticiones de la asociación a la Corte Suprema fue que generara los mecanismos reglamentarios que permitieran que las ternas y los nombramientos se realizaran con paridad, que hubiera igual número de mujeres o hombres en quienes se promueven para los altos cargos. Situación que está próximamente a verse en el Pleno. Tenemos ya un informe favorable de la Secretaría de Género, donde se propone que se regule la paridad en las ternas y en la esquina. Ahora, en relación al acceso a la justicia, la verdad es que cada corte jurisdiccionalmente tiene un consejo de género que está formado por ministros e integrantes de cada jurisdicción, jueces, funcionarios, y entre ellos se realizan, y este año se han realizado un montón de buenas actividades de capacitación, especialmente en lo que significa incorporar perspectiva de género en las sentencias judiciales, que es una cuestión netamente jurídica, y también en lo que significa la promoción de la ley de identidad de género. Entonces, este año ha sido bastante provechoso en todas estas actividades de capacitación, de sensibilización en género y de internalización de que en nuestra función es necesario la incorporación de la perspectiva de género como una obligación para responder a el derecho a la garantía del derecho a igualdad de todos los usuarios. Finalmente, y como tú me preguntabas, en concreto también se han abierto muchas vías y muchos canales de coordinación con otros estamentos, CERNAMEC, municipalidades o equipos de apoyo a las mujeres para facilitar el acceso de las mujeres víctimas de violencia, especialmente violencia intrafamiliar, para realizar sus denuncias ante los tribunales y no tener las trabas que son propias de esta época de pandemia. Y quiero destacar, por ejemplo, que en una sentencia de este tribunal al que pertenezco, de la Corte de Concepción, en un caso donde una mujer fue detenida en cuarentena pese a que iba a denunciar que había sido víctima de un delito de violencia intrafamiliar o doméstica, la Corte ordenó que los funcionarios de Carabineros se capacitaran en derechos humanos de las mujeres, porque no estamos en tiempos para revictimizar a quienes son víctimas de violencia de género. Exactamente. Muy buen aporte lo que está realizando, ministra. Haciendo un poco de historia, se me permite para ir sacando la conversación, cabe recordar que la Corte Suprema se creó en 1823 con la Constitución de ese año, pero solo en el año 2001 llegó la primera La ministra primera a mujer gobernar. ministra, O sí, sea, estamos hablando de más de ciento y tantos años. O sea, así es. y de hecho, bueno, ya tuvimos una primera presidenta de la República, doña Michelle Bachelet, ya tuvimos la presidenta del Senado, presidenta de la Cámara de Diputados, en otros
instituciones del Estado también ha habido importante avance en materia de género, pero aún no tenemos la primera presidenta de la Corte Suprema. Así es, por eso comentaba que si bien el Poder Judicial hace tiempo tiene más de la mitad de mujeres en el escalafón primario, esto no se ha reflejado en los cargos superiores, lo que refleja también un problema de género y de discriminación, que es el techo de cristal, que afecta principalmente a las mujeres y es más dramático porque no se visibiliza. Se cree que es necesario nombrar a mujeres porque son mujeres, no, es necesario nombrar a mujeres porque es necesario tener paridad. La sociedad es paritaria, la inteligencia se reparte en los cerebros en forma igualitaria. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hay mujeres en el mismo número en la Corte Suprema desde hace tantos años? ¿Por qué? Porque es una cuestión de género, no es una cuestión de capacidad ni meritocracia, es solo de género. Perfecto. Ojalá se dé mucho más temprano que tarde. Y Así personal lo también puedo ser esperamos. testigo de eso, de ese hecho histórico. Lo va a hacer, lo va a hacer Francisco. Mientras no llegue el bicho acá, el COVID, estamos bien. Por eso Sí, hay que mantenerse encerrados, hay que mantener la distancia social para ver ese hecho. Cuando pase yo lo así voy es. a postear en las redes sociales. Como, porque no es solamente un tema del Poder Judicial, es un tema de Estado y de sociedad. Eso habla de los avances que puede tener un país, ¿no es cierto? Que en todos los poderes de Estado se dé esta Mira, absoluta paridad de género. sí, la discriminación de género, claro, es un problema cultural, histórico, social. No es de ahora. Hemos generado durante siglos sociedades patriarcales, leyes patriarcales, políticas patriarcales. ¿Por qué digo patriarcales? Aunque a algunos les moleste la palabra, porque tenemos al hombre como sujeto universal. Mm. Y a partir de las creencias, la posición, la inteligencia, el conocimiento masculino, creamos soluciones para el resto de la sociedad. Y es hora de que este conocimiento, estas decisiones, estas políticas también tengan la inclusión del pensamiento de femenino. ¿En qué? En la proporción en la proporción que nos representa en la sociedad, el 50%. Ya lo logramos para la nueva constitución. Recuerda que la convención constituyente será paritaria. Por lo tanto, yo creo que ya eso es un gran avance. Nuestra asociación el año pasado realizó muchas actividades académicas temáticas sobre una constitución paritaria, así que nos tiene muy contentas el hecho de que finalmente algo que venimos también trabajando desde el año pasado se refleje hoy día en la legislación. Esperamos, por cierto, que nuestra sociedad patriarcal y nuestra masculinidad con la que se ha desarrollado tenga el cambio que nos merecemos todos y todas. Y bueno, y el Poder Judicial puede aportar a ese cambio social. Es un mecanismo de que pueda estructurar este cambio social a través de nuestras decisiones y de cómo nosotros acojamos o no a nuestros usuarios y usuarias. Así es. Estimada ministra Carola Rivas, deseo agradecer por su tiempo para esta cápsula que estoy desarrollando en estos tiempos de confinamiento. Ha sido muy importante conocer la labor de la Asociación de Magistradas Chilenas y el papel que cumplen, especialmente en estos tiempos complejos que atravesamos en pandemia, y la labor también que cumplen en la sociedad en general, porque no es solamente un tema que se circunscribe al Poder Judicial, sino que también visibiliza el tema de género que, como conversamos al principio, es transversal y se tiene que abordar los 365 días del año, no solamente Así es. cuando es en marzo, el mes propio. Así es, Francisco. Todos los órganos del Estado estamos obligados a incorporar perspectiva de género, a promover el principio de igualdad y no discriminación. Y en este trabajo seguiremos sin claudicar, pese a algunas últimas resoluciones que realmente nos han afectado respecto especialmente a lo que se considera el acoso sexual, pero esto solamente nos da más fuerzas para seguir hablando y hablando más fuerte y capacitando y educando, porque el cambio social, histórico y cultural se va a obtener solamente si todos comprendemos lo que significa la igualdad y la no discriminación, pero en su correcto sentido. Y esto es
capacitación, educación, educación, educación. Así es. Estimada ministra Carola Rivas, nuevamente muchas gracias por su tiempo para las cápsulas que estoy desarrollando. Muchas gracias a ti, Francisco, y ojalá nos podamos ver en otra oportunidad. Así es, y nuestras amigas y amigos que vieron este video, muchas gracias por verlo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias.